Sí, realmente podríamos decir que es una muy buena noticia. El año pasado habíamos detectado tan solo 500 hectáreas y eran prácticamente dos productores. Este año ya se registró mayor interés, incluso faltó semilla porque los productores pedían semillas y el cupo era muy escaso y estimamos que puede llegar a haber unas 5.000 hectáreas. Todavía estamos procesando imágenes, hemos perdido algunas imágenes por nubosidad, eh, pero la cifra que manejamos es alrededor de 5.000 hectáreas, que es un incremento muy significativo partiendo de dos productores con 500 hectáreas y estamos hablando quizás de 20 o 30 productores que se han animado a volver a este cultivo. Ahora hay que ver si se demora la cosecha y queda el capítulo expuesto, seguramente pueden registrarse daños. Lo que generalmente se acostumbra a tratar de cosecharlo lo antes posible para minimizar el riesgo o el daño que pueden causar estas aves. El girasol venía evolucionando muy bien, no ha tenido grandes problemas. Es más, quizás un poco en las últimas semanas tuvo demasiado agua para lo que necesita el cultivo ya en esta altura, una vez que se ha desarrollado y sobre todo considerando el potente sistema radicutal que desarrolla la oleaginosa. Sorgo sí, también ha habido un crecimiento importante. El año pasado había alrededor de unas 70.000 hectáreas. Este año, en base al movimiento de semilla, los pedidos, pensamos que pueda superarse las 100.000 hectáreas, 100.000, 120.000 hectáreas, lo que hace un crecimiento del 40 o del 50% y venía evolucionando satisfactoriamente. Actualmente hay sorgos sembrados en fecha que están panojados o en el inicio de llenado de granos, los sembrados en fechas óptimas, pensemos mediados de octubre en adelante. Girasol y sorgo fueron los dos cultivos que se recuperaron este año en la provincia de Entre Ríos. Y otro que retrocedió, pero que le viene muy bien todos estos días de mucho sol y que sufrió el principio de enero con la cantidad de días de lluvia y días nublados, es el arroz, que ha reducido nuevamente la cantidad de hectáreas ocupadas, pero se espera que la campaña sea buena o muy buena este año nuevamente. Sí, pero recordemos que tuvo unas semanas donde la nubosidad le afectó y es un cultivo muy sensible a la baja de la radiación, sobre todo cuando entra la floración en adelante. Con respecto al arroz, pensamos en una caída del 8 al 10%, el año pasado había unas 72.000 hectáreas, este año pensamos que puede llegar a haber unas 64.000 hectáreas, ya tenemos chequeadas con imagen satelital alrededor de 62.000 y actualmente está en floración, panojamiento, alrededor del 40 al 50% del área. ¿El estado del cultivo? Es bueno a muy bueno, obviamente, donde se mantengan estas condiciones de gran heliofanía y ausencia de precipitaciones, el cultivo lo aprovecha muy bien. Mediados de febrero debería comenzar en el norte más o menos. Sí. Es una fecha factible de inicio de trilla. Y vamos a hablar ahora del maíz, uno de los cultivos que más se reclamaba y que más necesita, sobre todo la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta lo que el maíz es la base para las distintas alimentaciones de las distintas cadenas productivas que se nutren a partir del maíz, como es la ganadería, la lechería, el cerdo y sobre todo la avicultura. Recordemos que Entre Ríos prácticamente importa, entre comillas, porque primero manda hacia puertos y hacia distintos destinos el maíz para después volver a traerlo a la provincia en formato de alimento balanceado. Un doble flete que si la provincia tuviera mayor producción de maíz, se estarían ahorrando los productores y las industrias de la región. El maíz tenemos una tendencia de un crecimiento que podría llegar a ubicarse en unas 250.000 hectáreas. Pensamos que puede haber unas 210.000 hectáreas de maíz de primera. Lamentablemente, hacia fines de septiembre hubo una especie de pulso seco que limitó la siembra de maíz de primera y frenó un poco la intención que había. Vemos que el maíz de primera actualmente el 85% está en una condición de buena, muy buena, y hay un 15% en una condición de regular. Como factores adversos, en general se notaron emergencias y nacimientos desparejos, ¿sí? No hay un stand parejo u homogéneo en las plantas y eso obviamente va en detrimento del rendimiento. Y también hubo un pulso seco que fue de pocos días, pero también afectó al cultivo en la primera quincena de diciembre, abarcó la zona
suroeste, una zona bastante triguera, y también ha habido días, 4 o 5 días con máximas que superaron los 35 grados centígrados, que también eso le afecta al cultivo en la etapa reproductiva. Hemos hecho una primera tendencia consultando a los colaboradores y se estiman rendimientos en general buenos, que podrían superar los, en promedio provincial, siempre hablando en ese dato, de 6.000 a 7.000 kilos es el rango que se espera. Recordemos que en los últimos 10 años el promedio de maíz en la provincia se ubica en 5.800. Es decir, si bien las lluvias obviamente han beneficiado al cultivo y siempre lo hacen en diciembre, en la primera parte de diciembre hubo un escenario que también le quitó puntos al cultivo. ¿Maíz de segunda? Venía evolucionando muy bien, pensamos que puede haber entre 35 y 40.000 hectáreas, pero todavía estamos, como te decía, procesando imágenes satelitales para poder determinar bien el área. Hay que ver cómo sigue la evolución de las precipitaciones. Actualmente se han como detenido, no ha habido grandes precipitaciones, existe una evapotranspiración bastante importante, lo que ayuda a secar el cultivo, lo que puede ser que si este escenario se mantiene, la cosecha de los primeros lotes se adelante.